Alabado sea nuestro Dios. Vamos a comenzar a seguir con este trabajo y esperemos que Dios bendiga nuestra vida a través de esta grabación y que Dios le ayude y le ponga claridad a su mente, a su corazón, de cómo los principios de Dios nos llevan exactamente a entender cómo es que Dios ha trazado la manera en cómo puede bendecirnos, porque Él quiere bendecirnos. Entonces Él ha dejado bastante claro en su palabra que nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos y la parte que a Él le corresponde, en cuanto Él ve los requisitos que Él ha pedido para que el fuego de su Espíritu Santo descienda, Él es fiel para hacerlo. Por ejemplo, en el día de Pentecostés estaban todos juntos ahí esperando, porque el Señor Jesucristo se los dijo antes de irse en la ascensión, les dijo a todos sus apóstoles y los que le seguían. La Biblia habla de más o menos 120, pero les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, él dio a entender, aunque muchas cosas no las decía puntualmente, pero los que entendemos la palabra sabemos que así es. El sacrificio ya lo hice. Mi Padre ha visto el sacrificio, es decir, el sacrificio ya lo puse. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para darles poder. Y la mayoría pensamos que el poder del cual al Señor Jesucristo se refería era para echar fuera demonios, hacer milagros, levantar paralíticos, sanar enfermos, aunque eso era parte de. Pero lo más importante en lo que el Señor Jesucristo vino a enfocarse, no obstante todo eso que Él mismo a través de su ministerio hizo, pero el poder al cual se refería el Señor haciendo énfasis específica es poder para que tú puedas crecer, para que tú seas un vencedor, para terminar la obra en tu corazón. Ese es el propósito de que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, que nosotros tengamos el bautismo con el Espíritu Santo, porque el fuego del Espíritu Santo tiene el poder de transformar. Siempre que el fuego descendía en el altar de los sacrificios, transformaba lo que estaba ahí puesto como sacrificio, la leña, el animal, lo que fuera, lo reducía a cenizas. Entonces debe quedar claro en nosotros que el fuego del Espíritu Santo tiene un propósito por sobre todas las cosas, transformar nuestra vida. Algo que a veces se nos ha olvidado. Y pensamos que el ser cristianos, haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y el habernos librado de no ir al infierno y de la muerte eterna, eso es todo a lo que vino Jesús. No, hermanos. Él dijo que continuaría la obra y la obra es, por eso entró en nuestro corazón, para que desde dentro, no de vacaciones, pero trabajando en nuestro corazón juntamente con nosotros, a través de nuestra voluntad y nosotros con la visión correcta, podamos crecer hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, Él está decidido a terminar la obra en nosotros y acabar con el hombre viejo, esa naturaleza leviatánica, esa la naturaleza de Lucifer que fue sembrada en nosotros. Y este tema nos habla un poco de ello. Miren, por ejemplo, en el capítulo 10 de Levítico, habla de que el Señor, nuestro Dios, no aceptó un fuego extraño que dos, no ignorantes, pero dos sacerdotes, hijos de Aarón, decidieron traer a la presencia de Dios. Y Dios simplemente dijo: no, niños, yo les he enseñado qué es lo que quiero, yo les he dicho cómo es que quiero las cosas, y si ustedes no obedecen van a tener consecuencias, y lo mismo va a pasar con nosotros. A veces queremos escudarnos detrás de: es que Dios es bueno, y sí es bueno, pero no porque es bueno, Él va a pasar por alto nuestra ignorancia, nuestras imprudencias, nuestras necedades. No, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Y aquí en la palabra de Dios leemos, por ejemplo, valga la redundancia, este ejemplo, capítulo 10, verso 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, es decir, los más cercanos a mí, me voy a santificar, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dijo el Señor: voy a corregirlos, a llamarles la atención, porque no son unos niños, no son ignorantes. Les he enseñado cómo tienen que ser las cosas. Es decir, el Señor en Apocalipsis dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y a veces solamente tomamos como algo superficial el que somos sacerdotes y no nos preocupamos ni nos ocupamos de estudiar cuál era el ministerio del sacerdote, cuál era el ministerio del rey, porque esa es nuestra obligación, desempeñar algo para lo cual hemos sido llamados. Y como a estos sacerdotes no les perdonó Dios, si nosotros no tenemos cuidado, tampoco nos va a perdonar. ¿Recuerdan a Pérez Usa cuando David trae el arca de regreso a Jerusalén después de haber estado 40 años fuera? ¿De dónde la trae David? La va y la trae de casa de un sacerdote, y su hijo Usa viene sobre la carreta. ¿Por qué la traen sobre una carreta si Dios nunca dijo que el arca había de transportarse sobre carreta? Debía de transportarse sobre los hombros de 4 sacerdotes, porque el arca significaba el gobierno, la cabeza, lo que dirige en los sacerdotes. Y Dios no perdonó tampoco a Usa y también lo aniquiló, también murió. Así que nosotros, hermanos, no quiero espantarlos, pero necesitamos realmente entender cuáles son los principios. Y yo me doy cuenta que muchos cristianos siguen muriendo. Y usted dirá: ¿cómo, hermano? Yo no he visto caer a ninguno. Tal vez no lo veas caer, pero ¿cuánta gente se atreve a quererse meter a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo? Como la palabra de Dios dice que Él abrió el lugar santísimo, sí, pero tienes que ir de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Haber pasado a buscar la sangre de Jesucristo por el perdón de tus pecados y después clamar el fuego del Espíritu Santo para que haya entonces una consagración a través de cómo Dios nos transforma en obedientes, en siervos fieles, y también las aguas de su nombre. Y entonces puedas salir de los atrios para entrar al lugar santo y como el Señor abrió el lugar santísimo, puedas entrar hasta la presencia de Dios. Si te atreves a entrar sin lo que Dios quiere y sin lo que Dios establece, entonces vas a morir espiritualmente y un día no vas a querer más caminar, no vas a querer más seguirlo. ¿Por qué? Porque estarás muriendo poco a poco. La palabra de Dios nos dice también en Romanos que presentemos, el apóstol Pablo, nuestros cuerpos, habla de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo podemos ofrecer un sacrificio vivo? Bueno, primero tienes que saber qué es un sacrificio, y para eso necesitas entender tu ministerio como sacerdote. Los sacerdotes tenían que poner un sacrificio sobre el altar para que después, una vez que estaba el sacrificio, descendiera el fuego. Cuando tú traes o yo traigo un sacrificio vivo, ¿cómo qué? Sería ese sacrificio vivo. Bueno, el rendirnos a Dios, el decir: Señor, aquí estoy sobre el altar, no voy a rebelarme, no voy a ir en tu contra, no voy a desobedecer. Si tú me dices que tengo que amar a tal persona, tengo que amarla y perdonarla. Es decir, dar pasos en los cuales Dios vea que realmente estoy dispuesto a hacer un sacrificio y clamar la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida. Señor, yo no puedo, me es muy difícil, pero ven, por favor, ayúdame. Tu sangre poderosa tiene la capacidad de bendecirme para que yo pueda perdonar. Tu preciosa sangre, el poder de tu nombre, de tu Espíritu Santo, cambie esta situación en mi vida. Esto es un sacrificio vivo, santo, y cuando eso lo ve el Señor, entonces es agradable a Él. De esta manera es como podemos realmente cumplir con esto. Ahora bien, también yendo al libro de Génesis, encontramos que Caín y Abel traen ambos
un sacrificio al Señor. Ellos habían sido instruidos, Dios le había enseñado a Adán y Eva a su vez tuvo que haberle enseñado a sus hijos que era lo que Dios pedía de un sacrificio, y lo que pedía era ver la sangre sobre el altar. Así que Abel trae una oveja, la pone, el Señor ve la oveja ahí, el sacrificio, y también ve la sangre, que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo puesta en ese altar, en ese sacrificio. Pero Caín no lo hizo así. Caín inventó, trajo un fuego extraño, su propio altar, y simplemente no hubo fuego porque no había un sacrificio ahí. Lo único que había era frutos de la tierra, y Dios quería ver un sacrificio. ¿Por qué? Porque ese sacrificio representaría todo el tiempo el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En la nueva versión, en la 60, dice que Dios no vio con agrado, pero en la versión del oso y en la versión antigua y en la concordancia Strong dice que Dios no vio propicio. ¿Por qué utiliza la palabra propicio? Porque tiene que ver con el propiciatorio, donde se ponía la sangre de Jesucristo, donde el mismo Señor Jesucristo, el día de la resurrección, tomó su sangre y fue al tabernáculo celestial y puso sobre el propiciatorio la sangre. En otro tema que veamos acerca de las dos arcas que existieron, entenderán más a profundidad esto, queridos hermanos. Así que como Dios no vio en el sacrificio de Caín la sangre, no envió el fuego, y cuando Caín se dio cuenta que no descendió fuego, se dio cuenta que Dios no aceptó su sacrificio como el de su hermano, y eso lo llenó de ira y de odio contra su hermano, y lo mató. Hermanos, Dios les bendiga, y espero que tengan abundante bendición y enseñanza a través de este mensaje. Bendiciones.